3. Nada más alcanzar a conciencia la sobredicha perfección, empero, se produjo el cambio. No diré el cambio de su fortuna, ¿qué importaba eso en realidad? Sino el de su fe, de su ánimo y, más exactamente, de su método. Conforme escribo estos renglones me parece revivir la noche en que vislumbré el primer atisbo. Los encontré a los dos en una cena. Eran invitados habituales que habían alcanzado el penúltimo escalón, ese escalón que teóricamente es una asistencia selectiva y en la práctica una resignación fastidiada, pues era a fines de temporada y aún espíritus más briosos que ellos ya estaban exhaustos. La noche resultaba sofocante y el ambiente del banquete era tal que constreñía la conversación de los comensales a rechazar los platos y su apetito a olisquear el perfume de alguna flor. Me extrañó, por lo tanto, hallar a la señora Limbert más animada que nunca. Tan vívida como una página de su marido, ostentaba uno de esos hálitos de hermosura que son el milagro de su sexo y uno de esos costosos vestidos que son el milagro del nuestro. Asimismo, traía un elegante coupé en el que había ofrecido salvar de un cabriolé venido a menos a una anciana aristócrata. Así pues, cuando ambas partieron le propuse a su marido, a quien encontré en la puerta, que volviéramos caminando. No anduvimos mucho sin que me confiara que tenía novedades que relatarme. Él había aceptado, ¿quién iba a decirlo?, un alto cargo revisteril. Le habían hecho la propuesta ese mismo día y había tenido que responder en cuestión de horas, sin tiempo para reflexionarlo ni hacerse aconsejar. Víctima de un súbito antojo, el señor Bousfield, propietario de una revista mensual con clase, se había precipitado sobre él, como suele decirse, llovido del cielo. Le había ofrecido el cargo de director. Las cosas no se presentaban mal. Había de por medio un sueldo y una orientación, ambos, dentro de lo que cabe, más bien elevados. Paseábamos lentamente por las calles desiertas, deteniéndonos bajo los faroles, y yo, en medio de las explicaciones que me ofrendó Limbert y de las inferencias que realicé, procuré desechar mi acongojado presentimiento del negro desenlace. Me reveló más de lo que hasta entonces me revelara. No lograba equilibrar su presupuesto familiar, cosa que era grave. Los gastos hogareños rebasaban sus posibilidades actuales. Era perentorio que por fin hiciera dinero y debía laborar exclusivamente para ganarlo. Ese último año, tal necesidad había alcanzado una fuerza rotunda. Se había ensañado con él y lo había tumbado de espaldas. Él se había forjado una estrategia. Esta vez no ignoraba cómo habría de proceder. En alguna ocasión apropiada en que dispusiéramos de tiempo para comentarla exhaustivamente, me la explicaría de punta a cabo. Su próximo trabajo en la revista iba a ayudarlo, con tal que él se ayudara a sí mismo. Si la estrategia fracasaba, él y Maud habrían de hacer algo drástico, cambiar de vida, irse de Londres, mudarse a provincias, alquilar una humilde residencia rural por 30 libras anuales, meter a los niños en un internado público. Lo noté excitado, y admitió estarlo. Había salido de un estado como de sonambulismo. Hasta la fecha había seguido el rumbo equivocado, cometido error tras error, y ahora lo entusiasmaba la visión del remedio, inefable, grotescamente sencilla. Su nueva estrategia se le había ocurrido, sin embargo, solo 1 o 2 días antes. No me diría cuál era. Me daba la noche para averiguarla, y si yo no la averiguaba sería porque era un inconsciente igual que él. Pero un hombre que vive solo podía permitirse el lujo de ser un inconsciente. En cambio, él necesitaba unas fornidas espaldas para sobrellevar su pesada carga. Por consiguiente, ahora debía procurar ante todo fornirse las espaldas. En lo atinente a su próximo cargo de director de la revista mensual, de veras le había llegado del cielo, porque de ningún modo era un caso como el del faro del puerto oscuro, sino lo más opuesto que cabía imaginar. Su propietario, el pujante señor Rosefield, se había dirigido a él precisamente porque su nombre, que habría de figurar en portada, no emblematizaba lo voluble. De lo que se trata era de hacer, desde luego que con amenidad, una protesta contra lo banal. Woodfield quería que Ray Lindbergh continuara siendo el mismo. Para eso lo había escogido. ¿A qué, por otra parte, de Woodfield era un gesto admirable y valeroso? Woodfield quería literatura, veía aproximarse la gran reacción, el nuevo camino por donde habrían de orientarse las letras, pero ¿dónde hallará usted literatura?, inquirí pesimista, a lo cual contestó riendo que no tenía que obtener literatura, sino solo lo que Woodfield se tomaría por tal. En esta simple frase y sin mayor trabajo, descubrí su famosa estrategia.
Lo que tendría que hacer en adelante no sería su obra, sino lo que la gente se tomaría por su obra. Tan pronto como hallé una oportunidad, debatí extensamente con él la cuestión, y de todos nuestros vivaces coloquios, este permanece en mi recuerdo como el más animado a que habíamos de entregarnos. Ello no fue, me apresuro a agregarlo, porque me opusiera a sus conclusiones, fue por la mismísima hondura con que, una vez que hube sondeado sus entristecidas premisas, me llegaron al alma. Ya estaba bien de decir con Jane Higmore que él era único, absolutamente único. Su impar eminencia lo había llevado al borde de la ruina. Numerosas personas admiraban sus libros, nada era más incontestable. No obstante, parecían oponerse radicalmente a suscribirse a ellos o a comprarlos. Los mendigaban, o los pedían prestados, o los robaban, o quizás delegaran en uno del grupo la tarea de aprenderlos de memoria y declamarlos, cual los bardos de la antigüedad a las multitudes atentas. De cualquier modo, se precisaba una ingeniosa teoría que explicara el inveteradamente restringido caudal de sus ventas. No podían vivir de sus libros 5 personas, en consecuencia debía modificarse ora la naturaleza de las obras en circulación, ora la de los organismos que se alimentaban de ellas. Probablemente el cambio primero era más factible de considerar que el segundo, y así lo hizo Lindbergh con soberana intensidad, y esta intensidad aún mayor que la que hasta entonces había tenido yo ocasión de admirar en él, auguraba novedosidad e imprevisibilidad en la próxima etapa de su carrera. He estado dándome cabezazos contra un muro como un idiota, me dijo en nuestros ratos confidenciales, y usted, mi querido amigo, si no le importa que se lo diga, ha estado ayudándome a que hiciera el idiota. Nos pasábamos horas hablando de triunfo, válgame Dios, como enclaustrados monjes que cantasen al coro, acariciando la bella ilusión de que estriba en las obras mismas, en expresar de una forma admirable un tema admirable, como usted decía, o en hacer más vibrante, como no sé quién ha dicho no sé dónde, la voz propia. En suma, he procedido como si lo único que hubiera que hacer fuera acatar la ley del talento propio, y me figuraba que si ciertas consecuencias no se producían era por la sencilla razón de no haberla acatado suficientemente. Mi desastre me ha estado bien empleado. Quiero decir, por haber usado aquella maldita palabra. No es más que una palabreja de viajante de comercio, de buhonero. ¿Qué es el triunfo a fin de cuentas? Cuando un libro está bien, está bien. Desde luego es una vergüenza que no lo esté. Cuando se vende, da dinero igual que las patatas y la cerveza. Si en un sentido acecha el descrédito artístico y en el otro los inconvenientes de la popularidad, ciertamente es cómodo, pero de ninguna manera glorioso, haberse escabullido de ambas cosas. Los varones discretos no alegan su probidad o su mala suerte. Al diablo el triunfo. Quiero que mis libros se vendan, quiero resultar popular. Es asunto de vida o muerte. Tengo que transitar ese camino. He transitado demasiado el camino opuesto y ya me lo conozco palmo a palmo. Necesito cultivar el mercado. Es una ciencia como cualquier otra. Tengo que ser infernalmente astuto. Será divertidísimo, lo presiento. Viviré una existencia resonante y cosecharé pingües beneficios. No he sido fácil, debo ser fácil. No he sido accesible, debo ser accesible. Es otro arte. O tal vez no sea arte de ninguna manera. Es algo distinto. Servidor tiene que descubrir qué es. ¿Es algo endemoniadamente raro? ¿Se sonroja usted? Algo apenas decente. Pues mayor incentivo para la curiosidad. La curiosidad es un acicate formidable. Nos divertiremos enormemente. Cualquiera lo hace. Solo hay que dominar el método. Desde luego, tengo muchísimo que olvidar, pero ¿qué es la vida, como dice Jane Higmore, sin una lección? Tengo que tomar de Jane todo lo que pueda y todo lo que ella pueda darme. Jane no sabe explicarse mucho, es pura intuición. Sus procesos mentales son oscuros. La inspiración desciende sobre ella y se apodera de ella, pero mi propósito es estudiarla reverentemente en sus obras. ¿Sí? Una vez me retó usted a que la leyera, pero ahora tengo afilada mi espada. Declaro que voy a leer uno de sus libros, juro que lo haré y lo terminaré aunque perezca. No pretendo que hiciera de una vez todos esos comentarios, mas no dejó de hacer ninguno de ellos en un momento u otro, pues menudearon las ocasiones propicias, ya que había pasado a consagrar de todo punto su vida a esta nueva necesidad. No era cuestión de que contara o no contara, valga la expresión, con mi solidaridad moral. La contundente circunstancia de sus desdichas no permitía emitir juicios de valor. Trocaba todas mis emociones en ansias de coger los prismáticos.
Yo lo observaba como habría observado una larga carrera o una partida de caza, poniéndome irresistiblemente de su parte, aunque muy ocupado en calcular sus posibilidades de éxito. A decir verdad, confieso haber tenido muchas veces el corazón en la boca a causa de la infinita distancia que tan rápidamente tenía él que cubrir. Lo veía correr sin descanso por la árida llanura, lo veía adelantarse, virar, ganar, perder, y durante todo el tiempo albergaba yo una secreta convicción. Yo quería que pudiese mantener su populoso hogar, pero íntimamente no ignoraba que si lograba tener éxito con su actual método, le profesaría menos estima. Y eso me instilaba un completo horror. Mientras tanto, todo lo que estaba a mi alcance yo lo sostenía y auxiliaba, tanto más cuanto que desde el comienzo lo había prevenido categóricamente con una compadecida sonrisa, que él, en su bondad, no juzgó exasperante, contra cualquier crédula presunción de que a un hombre le cupiera escapar de sí mismo. Por lo menos era manifiesto que Ray Lindbergh jamás podría escapar de sí mismo. Por lo menos, pero uno podría simular por él y simularlo porfiadamente, que sí podría, y en un principio el señor Butterfield resultó una espléndida contribución a ese fin. Ralph estuvo encantador al manifestarme que también para mí era esta la definitiva oportunidad, la oportunidad tan milagrosamente conseguida de que yo colaborara en una publicación de renombre. Él no tenía inconveniente en que mi firma apareciese a menudo, pues ¿acaso no estaba yo precisamente en el nuevo camino por donde, según el señor Butterfield, iban a orientarse las letras? Eso era lo menos que él podía hacer por mí, y yo podría escribir sobre lo que quisiera, sobre absolutamente todo, excepto sobre el nuevo estilo de Ralph Lindbergh. Él no quería que nadie hiciera notar ostensiblemente el surgimiento de este segundo estilo. Era menester obrar en una forma subrepticia, dejar creer al público haberlo descubierto por sí mismo desde hacía mucho tiempo. Ralph Lindbergh, caramba, ¿es que alguna vez no estuvo presente en nuestras vidas? Eso deseaba que acabaran diciendo. Por lo demás, el público detesta cualquier asomo de estilo y nunca hay que despertar a un león dormido. Había convenido con el señor Butterfield y él no necesitó insistir en esta cuestión. Fue este hombre excelente el que insistió, que publicara en la revista, por entregas, una de sus preciosas novelas. Respecto de la calidad de su próxima novela, empero, Lindbergh planeaba solapadamente mostrarse menos exigente que con el resto de las colaboraciones. Tal era otra de las razones por las cuales no debía yo escribir sobre su nuevo estilo. Era prudente no alertar al señor Butterfield sobre que la revista de gran categoría estaba expuesta a prostituirse. Para cuando lo descubriera por sí mismo, el público, el gros public, ya habría mordido el anzuelo y quizás ello alentara al señor Butterfield a mostrarse magnánimo y perdonar. En suma, todo tendría calidad literaria y yo la tendría por encima de todo. Solo Ralph Lindbergh no la tendría. Antes preferiría abandonar la empresa. Sería tosco, burdo, vasto. Deliberadamente sería como no había sido antes. A su debido tiempo, percibí que el conseguir que todo lo demás tuviera calidad literaria le daba más trabajo de lo que habría pensado, mas este quebradero de cabeza quedaba ampliamente resarcido por la facilidad con que podía lograr que nadie excediera la cota máxima que él mismo había fijado en su foro interno. Había aprendido bien la vieja lección de El Faro. Tenía presente que a la hora de la verdad su función debía ser bajar el nivel de sus colaboradores más bien que subirlo. En ocasiones me parecía que llevaba esta idea una pizca demasiado lejos, pero me instó a no afligirme. Tenía su límite, y su límite era inexorable. Reservaría la vulgaridad total para su novela por entregas, que lo hacía sudar sangre. Todo lo demás se caracterizaría por la mejor de las características, esa medianía que ata, que gusta. Butterfield reconoció él, era orgulloso, era riguroso, nada le parecía lo bastante bueno, salvo lo convencionalmente bueno, pero Lindbergh se había acorazado contra eventuales comentarios adversos a su nueva creación, resuelto a no cejar en su noble empeño. ¿No era cierto, por lo demás, que si desde arriba lo acusaran de ligereza, su fuerza consistiría en señalar mis colaboraciones? Por eso mismo yo debía dar libre rienda a mi talento, yo debía abundar en mi propia dirección, yo debía ser su recurso en caso de accidente. Su idea del accidente era que de pronto el señor Butterfield advirtiera lo que el director de la revista urdía soterradamente en materia de ficción por entregas. Entonces, éste habría de admitir con toda humildad que en efecto no era eso lo que su dilecto amigo quería, pero ahí estaría yo más que nunca para ser presentado como un paradigma saludable.
Entretanto, mi misión era distraer la atención con colaboraciones ostentosamente arduas, bizarramente impopulares. Debería asegurarme de tener siempre a mano alguna colaboración de esa índole. Yo siempre tenía a mano muchas colaboraciones de esa índole, no necesitaba preocuparse. Todos los meses, gracias a mí, la revista estaría en condiciones de responder satisfactoriamente ante aquella posible acusación de incumplir el nivel de exigencia del señor Busfield. En conversación con Lindbergh, el señor Busfield había manifestado, eso sí, tras mucha reflexión, que estaba dispuesto a ser perfectamente humano, pero asimismo había agregado que no estaba dispuesto a que abusaran de su mansedumbre. Yo me consideraba cualquier cosa excepto la personificación de semejante abuso, y eso que yo también proyectaba, oculté estas intenciones a mi amistoso director, alcanzar mayor repercusión popular. Me atrevo a decir que tenía más fe en mi proyectada trivialidad que en la de Lindbergh. Al menos juzgué que esa dorada medianía en que él cifraba su prosperidad en cuanto a director estaría mejor asegurada si también la practicaba yo mismo. Mes tras mes la practiqué en forma de una monstruosa superficialidad, solo rogándole al cielo que mi director no me dijera, como tantísimas veces me había dicho en otras coyunturas, que mis escritos eran excelsos. Yo no ignoraba lo que ello significaría. Significaría, en resumidas cuentas, el desastre de mis anhelos de populismo. Lo que sí llegó a decirme cordialmente fue que mis escritos eran lo preciso para llevar a buen puerto su artimaña. Su nueva manera había traído consigo una adopción seria menos cuando bromeábamos sobre ella en la intimidad, de las locuciones típicas de una genuina aventura temeraria. Lo que yo intentaba era mantenerlo a ciegas a él, tal como él al señor Busfield, y nada evidenciaba que no estuviera yo lográndolo considerablemente. Cada caso, pues, le ofrecía al otro un auspicioso paralelismo. Él nunca advertía mi descenso, y por lo tanto cabía pensar que el señor Busfield nunca advertiría el suyo. Pero, ¿y si al final no lo advertía absolutamente nadie? Esta era una pregunta que me salpimentaba la vida con un sentimiento de suspensos. Tantas cosas dependían de semejante interrogación que lo que me alivió fue no saber enseguida la respuesta. De hecho, hube de aguardar por espacio de un año, el año de prueba que Lindbergh había sonsacado sagazmente al señor Busfield, ese año durante el cual, gracias a su infernal astucia, el señor Busfield no habría de intervenir en la revista. Lindbergh nos había suplicado que durante ese transcurso lo dejáramos solo. Su terror a mi bisturí crítico era una rara fuerza pavorosa que lo espeluznaba permanentemente. Él lo explicaba por el hecho de que yo lo comprendía demasiado bien, tornaba demasiado explícitas sus intenciones, escudriñaba cada rincón de sus novelas, y cuanto más escudriñaba yo su obra, menos se vendía su obra. Literalmente lo ponía al desnudo, y eso le era fatal. De acuerdo con su deseo, me abstuve de hablar sobre su libro próximo. Más aún, cerré los ojos, me tapé los traicioneros oídos, indujo a muchos de nosotros a que hiciéramos tal cosa. De tamañas devociones éramos capaces, aunque sin echar una ojeada a sus páginas, mes tras mes, sin oír nada sobre ellas fuera de su ansioso silencio abochornado, solo vagamente participé en los murmullos que hubo en torno de su sacrificio. Corría la voz de que los lectores se llevarían una sorpresa. Se rumoreaba, se escribía, que Lindbergh estaba haciendo una desesperada apuesta. De su inminente obra se murmuraba que era producto de un cálculo para obtener una aceptación más general. Estas noticias suscitaron la reprobación de determinados sectores y sobre todo, pienso, de ciertas personas que jamás lo leyeron o que desde luego no habían gastado nunca un chelín por él y que estaban pendientes a más no poder de las atracciones que les ofrecía el mismo diario que informaba de su degradación. Hasta cierto punto me esperanzó tanta inclemencia. Parecía implicar que él estaba haciendo algo realmente sonado. Por otro lado, me alarmé de todo punto cuando llegó a mis manos un periódico estadounidense, que en principio quería yo leer por razones distintas del motivo que me consternó, el cual, inesperadamente para mí, citaba un pasaje de nuestro amigo extraído de la más reciente entrega de la revista. El pasaje, por más que me resistí, no pude dejar de leerlo. Era sencillamente soberbio. Ah, tendría que irse a vivir al campo si era eso lo peor que conseguía escribir. Me embargó la desazón de comprobar cuán minúsculos eran sus progresos desde la época en que se le había ocurrido competir con Pat Moyle. Pat no habría podido firmar ni un renglón del párrafo citado en el periódico estadounidense,
Durante las postreras semanas, conforme se aproximaba el momento de leer la obra entera, apenas si logré soportar mi gran impaciencia por hacerlo, y jamás olvidaré la tarde de julio en que pude poner punto final a mis dudas. Al regresar a casa, a la hora de comer encontré los 2 volúmenes sobre mi mesa de trabajo, y la noche entera la pasé absorto en su lectura, deslumbrado, azarado, frotándome los ojos estupefacto ante la monstruosa farsa. ¿Era una monstruosa farsa su segunda manera? ¿Era esto su estilo renovado, su desesperada apuesta, su cálculo para obtener una aceptación más general y su estrategia para eludir el fracaso comercial? ¿Había estado engañando a todos sus amigos o, lo que es aún más doloroso, se había engañado a sí propio? Fácil. ¿Cómo diantres podía considerarse fácil? Accesible. ¿En qué lugar del mundo podía ser accesible? En ese libro intenso y fascinador había puesto toda su inteligencia y su poder hechiceresco. Era una obra maestra, desatada, sobrehumana, inexorable, aplastante. Era, qué duda cabe, al igual que sus antiguas crónicas de El Faro, lo más bajo que podía caer. Pero la perversidad del esfuerzo, aunque heroico, había sido frustrada por la pureza del talento. ¿A qué espejismo había cedido? ¿Qué mudable brújula traidora lo había guiado? Su honra permanecía invulnerada, sus mercenarios proyectos habían quedado fallidos. Me sentí demudado por la entera impresión y mis subsiguientes consideraciones. Era un fiasco demasiado magnífico, era un triunfo demasiado horrible. Lo celebré con una extraña tristeza, lo deploré casi con arrobamiento. A decir verdad, en tanto la rauda noche palidecía y yo, vacilante de emoción, me asomaba a la altísima ventana de mi cuarto, a fin de buscar el resplandor de la aurora estival, acabé percatándome de que visitaban mis ojos lágrimas de conmiseración maravillada. Al este, sobre los tejados de Londres, el cielo se tornaba de un admirable escarlata trágico. Ese mismo era el color de su memorable equivocación. 4. Si la impresión que tuve no hubiese sido tan gravosa, seguramente se la habría comunicado no bien terminé el desayuno, mas la situación era tan turbadora que pasé meditabundo la mitad del día, nuevamente zambullido en el libro, dando vuelta casi febrilmente a sus páginas y haciendo lo imposible por hallar en ellas, en beneficio de mi amigo, algún indicio de tranquilidad, alguna razón para congratularlo. Las consecuencias de esta imprudente tentativa fueron sencillamente escalofriantes. Los malditos volúmenes, imperturbables e impecables, con sus inagotables secretos y su profundísimo calado, hacían pensar en una bella mujer cada vez más enigmática, o en la repetida audición de una magnificente sinfonía. En su manera de escurrírseme había algo casi siniestro. Sin embargo, no podía callar. Mi silencio haría suponer que la novela no era de mi gusto, así que, al caer la tarde, haciendo acopio de valor, me acerqué a la casa del infeliz Limbert, aunque, dando cuantos rodeos pude. Por el camino vi pasar en una lujosa victoria a Jane Hickmore, quien, al reconocerme, enseguida dio muestras de agitación e inmediatamente hizo detenerse el carruaje. Para mí fue un alivio. Ello demoraría el instante en que yo tendría que afrontar el pálido rostro delicado de nuestro amigo, esperando mi justo dictamen. Ante la revolada inquietud con que la señora Hickmore me preguntó si sabía las últimas noticias, inferí que un dictamen había sido dictaminado ya. ¿Qué noticias? ¿Sobre el libro? Sobre esa insoportable revista. Maud y Ralph están consternados en extremo. Él ha perdido su colocación. Tuvo una espantosa trifulca con el señor Bilfield. Quedé atónito, pero no sin entender, pese a mi estupor, que la historia se repite. Recordé a Maud años atrás, haciéndome saber que lo habían destituido del Faro, y ahora, vagas, fantasmales, las mismas razones flotaban en el aire. Esta vez, sin embargo, yo estaba prevenido, lo había sospechado. Luego de una pausa recobré el aliento suficiente para inquirir. ¿La hizo demasiado banal? La perplejidad de la señora Hickmore sobrepasó la mía. ¿Demasiado banal? La hizo demasiado trascendente. El señor Busfield dice que ha hundido la revista. Al advertir mi asombro, ahondó. ¿No se ha enterado de lo que ha ocurrido? Es que Ray, en su aflicción, pobre hombre, no ha mandado llamarlo, no ha oído nada de nada. Entonces será mejor que se entere antes de verlos. Suba, se lo relataré mientras damos una vuelta. Estábamos juntos al Regent Park. En cuanto subí con extraordinaria alacridad y el carruaje empezó a cruzarlo, prosiguió. Sucedió lo que yo temía, ¿sabe? Destilaba cultura, le confirió un nivel demasiado alto. Sentí que me hundía en el derrumbe general. ¿De qué habla usted? Caramba, de esa condenada revista. Se han quedado en la calle. Tendré que cargar con mamá. Me sobrepuse. ¿Qué diantres entonces pretendía Wilsfield?
Afirmaba desear categoría intelectual. Ya, pero Rey se extralimitó. Caramba, Beresfield decía que nunca podría tener demasiada categoría. Pues Rey se las industrió para excederse. Interpretó tan literalmente las palabras del señor Beresfield. Por lo visto, la empresa iba marchando pésimamente, pero el propietario no podía rechistar porque había pactado dejarle al director la libertad más absoluta. Tenía que permanecer cruzado de brazos mientras su barco zozobraba. Hace 1 o 2 días terminó el plazo de prueba, con que ya podía hablar por fin, y habló, según Maud, de una manera fulminante. Fue a la casa y le echó una bronca al pobre Rey. Rey no se abstuvo de replicarle, le recordó su propia idea acerca del nuevo camino por que habrían de orientarse las letras. Balbucié desconsolado. ¿Y abjuró Beresfield de aquella idea? ¿No se orientan ya las letras por ese camino? La señora Hickmore vaciló. Se diría que las letras no tienen mayor prisa. En todo caso, Rey se les ha anticipado indebidamente. Habría debido contemporizar un poco, dice el señor Beresfield, pero yo empiezo a creer, dijo mi compañera, que Rey no sabe contemporizar, ¿no le parece? Como aún duraba mi emoción del día anterior, difícilmente estaba en condiciones de contradecirla. Publicaba colaboraciones excesivamente intelectuales. ¿Excesivamente intelectuales? Me extrañé. Caramba, a mí en muchos casos, en la mayoría de ellos, para ser exacto, me parecían bastante ñoñas. Ah, usted es aún más exigente que él. El señor Bedfield dice que por supuesto quería colaboraciones sugestivas e inteligentes, de las cuales pudiera jactarse, pero argumenta que Ray no hace la más mínima concesión a las debilidades humanas, que daba todo en dosis abusivas. Perceptiblemente para mi compañera, según me temo, me estremecí ante sus palabras. Experimenté una punzada que me hizo reconsiderar. Entonces dije, ¿se refiere usted por ventura a mis colaboraciones? Tanto se demoraba la señora Hickmore en responderme que de algún modo cobré conciencia de una nueva desazón, y al cabo de un instante, encarándola en un todo, le puse una mano sobre el brazo, la atalayé el rostro e insistí apremiantemente. ¿Cree usted que el señor Bedfield hablaba de mis lucubraciones ocasionales? Por último afrontó mi mirada. ¿Se siente capaz de arrostrar que yo se lo diga? Supongo que ahora ya me siento capaz de arrostrar cualquier cosa. Pues bien, sí, que es eso lo que intentaba yo insinuarle. Han discutido largamente por usted. El señor Bedfield quiere que él lo expulse de la revista. Le hacía el brazo con aún mayor apremio. ¿Y Lindbergh no acepta? Parece aferrarse a usted. El señor Bedfield dice que no hay revista que pueda permitírselo. Se me escapó una carcajada que sobresaltó al cochero. Caramba, mi querida amiga, ¿el señor Bedfield tiene realmente idea de lo que le cuesto? Dije. Vaya que sí. Dice que es usted caro a cualquier precio, que contribuye como nadie a que la nave se vaya a pique. Sus lucubraciones, llamadas ocasionales, son mortalmente asiduas. Usted escribe allí mes tras mes y no escribe para ninguna otra publicación y no aporta precisamente un aumento de lectores. Lo que aporto son las más deliciosas de las ironías. Tengo entendido que Ray contestó lo mismo. El señor Beresfield replicó que sus deliciosas ironías aburren a las piedras y hacen desertar al público. Nadie puede comprender lo que usted escribe, y aunque comprendieran tampoco los interesaría. Que conste que estoy limitándome a repetir sus palabras. Nunca pare de hacerlo, se lo ruego. A ver si así Lindbergh las toma en consideración. Y ahora tengo que dejarla si no le importa. Necesito hablar de eso con él a la mayor brevedad. Lo llevo hasta la casa, porque eso no es todo, dijo la señora Hickmore, y conforme proseguía el carruaje participó lo restante. El señor Beresfield le salió con un inequívoco ultimátum. Le exigió la necesaria incorporación de Minnie Meadows. ¿Minnie Meadows? Quedé desorientado. La nueva satírica de quien todos hablan. Escribe una serie de parodias descacharrantes y él quiere que el pobre rey la contrate para la revista. ¿Esa es la idea de la literatura que tiene el señor Beresfield? No, pero según él es la idea que tiene el público y en alguna medida hay que tomar en cuenta al público. Au grand me le grand remède. Hay que reconquistarlo a toda prisa y para ello nadie mejor que Minnie. Es la mejor concesión que podría hacerse a las debilidades humanas. Valdría cuando menos para probar que no todo va a ser tan como usted. Ahora bien, Rey no acepta contratar a Minnie, no está dispuesto a descender hasta Minnie, no quiere ni oír hablar de Minnie. Cuando el señor Beresfield, algo autoritariamente según creo, le manifestó que Minnie era la condición sine qua non para que continuara dirigiendo la revista, Rey le contestó con cierta virulencia diciéndole que se fuera con Minnie a un lugar inmencionable, y la historia se acabó, claro está. En verdad fue toda una escena. Eso mismo fue lo que aconteció en el faro, repuse cabizbajo. Pobre hombre,
Parece destinado a las grandes escenas. Fue por Minnie, pues, por lo que definitivamente cortaron. La señora Hickmore exhaló desesperanza en un sonido que interpreté como un asentimiento, y cuando el carruaje hubo avanzado algún trecho más, bruscamente salí de mi ensimismamiento, infiriéndole gran sorpresa. No es posible, debe rebajarse hasta Minnie. Demasiado tarde, aparte que todavía hay algo, además de todo lo que acabo de referirle. El señor Bessel hace otra objeción. ¿Cuál, si puede saberse? ¿No la adivina? Reflexioné. ¿Que tampoco publique sus novelas? Ni un renglón más de ellas. Es otra cosa que ninguna revista puede tolerar. Ahora que ya ha aparecido el último capítulo de la más reciente, el señor Bethel se declara totalmente defraudado. Literariamente dio un salto en el asiento. ¿Entonces le parece vulgar? La señora Hitmore semejó asombrarse. ¿Qué va? ¿Le parece pesado? ¿Pesado? Ralph Lindbergh. Pero si es tan fino como una aguja. Viene a ser lo mismo, una aguja no es capaz de atravesar la pared de la indiferencia lectora. El señor Bethel contaba con algo que penetrara, algo que tuviera un éxito más vasto. Ray dice que quiere barbecues descomunales. Fallecí una vez más. Mi ligera exaltación se trocó en melancólico alivio, y luego de un instante de silencio le pregunté si ella había leído la novela de nuestro amigo. No, contestó. Antes de que saliera el primer capítulo, él ardientemente me hizo prometer que no habría de leerla. Ni siquiera ahora, cuando se ha publicado en libro. Me pidió que nunca la leyera, me dijo que estaba ensayando algo inferior. Naturalmente comprendí lo que se había propuesto y le rogué que me permitiera hojearla por mera curiosidad, pero se mantuvo en sus 13, afirmando que no podía soportar que una mujer como yo lo viera caer tan bajo. A Dios gracias, solo ha caído en la miseria, repuse. Su experimento es ni más ni menos que un fracaso. En tal caso, Bethel tiene razón, el libro no marchará, no dará ni un paso, como dicen en Fleet Street. Es de extraordinaria belleza. Pobrecito, después de tanto afanarse, suspiró Jane Hickmore con extraordinaria ternura. ¿Qué va a hacer de ellos entonces? Me quedé callado un instante. Tendrá usted que cargar con la señora Stanaz, dije. También ella se quedó callada. Antes debo hablarlo con Cecil, respondió por último. A aquellas alturas Cecil, o sea, el señor Hickmore, ya tenía ideas comprobadas y yo lo sabía acerca de la general imposibilidad de cualesquiera condiciones circundantes para adaptarse al temperamento de la señora Stanaz. Mucho se alegraba de que su suegra hubiese encontrado el idóneo hogar donde vivir. Ese hogar era el de Ray Lindbergh, escritor imperceptible pero persona maleable. Los pobrecillos todavía piensan, ¿sabe usted? Completó mi compañera, que la novela dará inicio a su fortuna. Si es cierto lo que usted dice, quedarán cruelmente chasqueados. Si lo sabré yo. Su novela me ha hecho pasar una noche inolvidable. Él preservaba sus ilusiones gracias a que muchos nos habíamos comprometido a no leerla mientras aparecía por entregas. Como ignorábamos la verdad, nada teníamos que decirle. Lo cierto es que ahora que la verdad ha salido a la luz, es casi parejamente difícil saber qué decirle. De ahí que yo no acabara de animarme a visitarlo. ¿Cómo expresarle mi entusiasmo después de su desenlace con el señor Beresfield? Mientras que yo continuaba presa del nerviosismo, mi compañera experimentó cierto acceso de serenidad, pues entonces celebro no haberla leído y por lo tanto no tener cosas desagradables que decirle. Habíamos llegado a la puerta de la casa de Lindbergh y yo le hice señas al cochero para que se detuviera, pero volverá a intentarlo con esa persistencia que lo caracteriza. Confiará en la próxima vez. Siempre ha confiado en el futuro. ¿Qué remedio le queda si comprueba que el éxito inmediato va a parar a otros? Como no sabe moverse en el presente, lucha pensando en los días que habrán de venir. Admito que su plan de una nueva manera lo ha movido a luchar más que nunca. Da igual, sentencié sin excesivas ganas de apearme del carruaje. La necesidad de mantener a su familia, la esperanza de gustar a un público masivo, continuarán atándolo la próxima vez, pero la próxima vez quedará tan chasqueado como ahora, y la próxima, y la próxima, y la próxima vez. Yo hablaba con un tono de clarividencia casi preternatural. A todas luces, ello hizo estremecerse la señora Hickmore. ¿Qué será de él entonces? Insistió quejumbrosamente. No creo que me interese demasiado lo que pueda hacer de él, respondí con un visible aumento incesante de mi fanatismo. Yo diría que ya es bastante trabajo preocuparse de lo que pueda hacer de su facultad de procurar belleza. En suma, ignoro si su obra tendrá éxito algún día, únicamente estoy cierto de que proseguirá realizándola, y siempre será de la misma calidad.
De nuevo luchará con presunta y todavía más infernal astucia para que el vulgo lo lea, y de nuevo el vulgo lo eludirá fatalmente, pues su infernal astucia será inútil disfraz de su genio. Detenido frente a la casa, yo continuaba augurando el porvenir del pobre Limbert. Extrañamente me consolaba saber lo peor, y seguía vaticinando con una seguridad que hoy, retrospectivamente, se me antoja pasmosa. ¿Qué? Voulez-vous? Es imposible fabricar alpargatas con hilo de seda. Resultará todo lo lamentable que usted quiera, pero hay personas que no pueden ser vulgares, por mucho que se esfuercen en ello. Él no puede serlo, no logrará serlo, se lo garantizo, ni siquiera una vez. No basta luchar por ello. Es un don fatal. Es notorio que a Lindbergh no le es dable bajar de sus alturas. Pertenece a las alturas. Esas alturas inhala, en esas alturas habita, y hasta esas alturas no tengo otra alternativa que ascender, concluí, mientras me despedía de mi cobijadora para llevarle las feas noticias del mundo en que nosotros vivimos. 5. Pocos meses bastaron para otorgarme la razón cabalmente. El libro no dio ni un paso, tal como había dicho yo. Permaneció estancado en el mismo sitio, y no mucho después caí en el vacío, como por uno de esos precipicios que dejan boquiabiertos a los turistas. En otras palabras, los lectores fueron con él tan implacables como Ray Lindbergh, como Minnie Meadows. Con una festiva cabriola, Minnie saltó la valla que le opuso Lindbergh. No obstante, en cambio, Lindbergh se vio tristemente impotente para salvar el muro de la soberana indiferencia del público. Aquellas próximas veces de que hablé en mi diálogo con Jane Hickmore, las contemplo ahora depuradas por la memoria. Él reintentó su desesperada apuesta y nuevamente luchó en vano. Mucho me temo que, a causa de su ruptura con el señor Bilsfield, en los círculos profesionales lo etiquetaron como una especie de personaje intratable, y con entera franqueza puedo asegurar que yo jamás logré obsequiarle ninguna sórdida prebenda por haber promovido mi labor cuando se le había presentado la oportunidad de protegerme. Para mi propio consuelo, pienso que cualquier perjuicio que yo le hiciera con la intempestiva publicación de una serie de artículos críticos pensados para lectores distintos de sus ya convencidos admiradores, en todo caso era equivalente al perjuicio que él mismo se hacía. En más de una ocasión, tal como ya he apuntado, hube de callarme cediendo a sus propios ruegos, pero en los casos en que él veía la oportunidad de darme un espaldarazo, mi frecuente alegato de que tales favores no eran prudentes no conseguía hacerlo percatarse del peligro que entrañaba para él la posibilidad de que el público asociara nuestros nombres. En resumidas cuentas, él cantaba mis alabanzas siempre que podía, a veces en algunas revistas donde su firma aún gozaba de crédito, a veces en las fiestas a que acudía. Hablaba de mí a los demás cuando no conseguía que me invitaran a formar parte de unas y otras, aunque permanentemente entraba en nuestro pacto el que yo no me ocupara de él. ¿Cómo puedo ayudarlo eficazmente si usted me pondera? Acostumbraba él a preguntarme. Desde mi punto de vista se mostraba exageradamente temeroso de que pudiera acusarnos de amiguismo. A mí ese riesgo me dejaba frío, pues mis elogios no obedecían a razones de orden privado. Sin embargo, tal como ya he sugerido, si yo permanecía mudo era sobre todo porque me entregaba una fascinada observación del curso de su carrera, fascinada observación que de suyo constituía un homenaje y a la que en aquellos accidentados años postrímeros él mismo me había restringido a efectos prácticos. Veo escorzado todo lo restante de su paradójica existencia. En mi actual posición lo veo desde el final hacia atrás, como los pequeños detalles más contemporáneos agrandándose, tal como ocurre en las perspectivas naturales. Inicialmente, emigrar de Londres le prometió indiscutibles ventajas, menores gastos, mayor ocio, condiciones todas que habrían de llevarlo repetidamente al posible éxito de la próxima vez. El señor Stanás, que censuraba terminantemente semejante decisión, aducía que su yerno, si quedaba desterrado en un villorio limitado a la sociedad de las aves domésticas, se vería desprovisto de ese contacto indispensable con el ancho mundo cuyas maneras y costumbres debe reflejar un pintor de la comedia humana. Ella esgrimía los más vistosos argumentos para conservarlo en contacto, como lo denominaba ella, con la buena sociedad. Preguntaba, más bien insistentemente, sobre qué podía escribir un novelista desde el momento en que cesara de tener a mano a la aristocracia para plasmarla a partir de la observación directa. En Londres, por fortuna, un hombre inteligente era ni más ni menos que un hombre inteligente.
En Londres había mansiones encantadoras, donde una persona de la indudable capacidad del rey, aunque careciese de la facultad de hacer el mejor uso de la misma, nunca dejaría de hallar un rinconcito discreto desde el cual observar, decorosamente, el caleidoscopio social. Pero, ¿qué importancia tenía el caleidoscopio de las aves domésticas? ¿Y a qué ilusorios ahorros no habría de conducirlo su ir y venir por la campiña? Con tanto dinero como cuesta alquilar calesas en las hosterías, para dejar tarjetas de visita en las residencias de los diversos magnates del condado. Esta inquietud por los temas que había de tratar Limber en sus obras era de especiosa púrpura, con que, denodadamente, resuelta a no vivir apartada en una aldea, la señora Stanaz engalanaba su aversión a colocarse bajo la férula de Cecil Higmore. No ignoraba que Cecil Higmore era el dueño y señor de su casa entera, lo mismo de la planta baja que del piso de arriba, con que no cejaba en su cuento sobre las conveniencias que el norte de Londres procuraba a las obras de Limber. A todo esto la casa de los Higmore quedaba en un elegantísimo barrio de dicha zona, habiéndose mudado ellos recientemente a Stanhope Gardens. Pero Cecil Higmore era maravillosamente avispado y no anhelaba trato alguno con su suegra como no fuera en calidad de mera visitante. A la señora Stanaz no le gustaban las posiciones falsas, pero, por otro lado, no se resignaba a sacrificar sus antiguas costumbres. Su mundo sí que era un mundo de mansiones encantadoras donde dejaba tarjetas de visita, y fue una suerte que desde el piso de arriba no pudiera escuchar el juicio que a Limber, en su cuartito gris, mientras me comentaba sus nuevos proyectos de vida, le merecieron los magnates del condado y las conveniencias de Londres. Desposeída de toda garantía, la señora Stanaz terminó por irse a vivir a Stanhope Gardens, cual simple criada, con restricciones incluso al número de sus pertenencias que podía traerse, en tanto que, durante el año que sucedió a este cataclismo, Limbert, paseándose conmigo entre las aves domésticas, fui a visitarlo con frecuencia. Solía explayarse largamente sobre qué había cuenta de lo que actualmente trataba de hacer en el terreno. Era una gran ventaja haberse librado del caleidoscopio social, habiendo pergeñado una infalible fórmula descaradamente comercial para su próximo libro. ¿Qué podían importarle la comedia humana, o las maneras y costumbres, o el ancho mundo, o el alquiler de las calesas? Tanto daba un lugar como otro para llevar a cabo su remozada nueva estrategia. Había hallado un rinconcito tan discreto como el que más de cualquier mansión encantadora, una vieja casa húmeda de baratísimo alquiler, lo cual le permitía, además de costear la educación de su progenie, el supremo lujo de comportarse como un hombre pobre. Esta última era una satisfacción que Stams no las motejaba él, nunca habían querido concederle. Al principio me desoló que fuera tan ínfima su recompensa, tan magra su conquista, pero acabé por sentir el encanto de su actual sencillez. Era un albergue para los 3 o 4 nuevos esplendorosos malogros a que adivinablemente estaría condenada su estrategia. Los limité a 3 o 4 porque tuve la punzante impresión de que su aventura revisteril, a despecho de que perpetuamente hacíamos chistes ruidosos sobre ella, en realidad lo habían lastimado de una manera muy profunda. Nunca se despojó enteramente de la conmoción producida por la grotesca falta de proporción que había habido entre su esfuerzo, uno de los más intensos de su vida, y el hondamente desconcertante resultado obtenido. En él, desde ese momento, hubo una herida moral que paulatinamente fue minando su vitalidad. Conforme año tras año constataba el fiasco de su cíclica estrategia ilusoriamente infalible para remediar su indigencia, yo solía preguntarme de dónde sacaba las energías que le permitían volver a la carga. Cada una de las veces volvía al ataque con un ahínco más mitigado, pero no me cabía duda de que la tensión misma acabaría por romper la cuerda. Una y otra vez recibimos su fatídica obra de arte, pero ¿qué recibía él, pobre hombre, que andaba detrás de algo tan distinto? Y de por medio hubo asimismo problemas de otra índole, fenómenos más insólitos y misteriosos, más intrincados, que yo por condolencia, no por morbosidad, solía comentar en la intimidad con la señora Limber. Tampoco ella, la adorable mujercita, dejó de llevarse sorpresas. Después de alejarse de Londres, y eso que ya había transcurrido mucho tiempo desde la anterior vez que quedara encinta, fue madre otras 2 veces. Y la señora Stanaz, en un sentido menos categórico, también volvió a exhibir, con respecto al hogar del cual había desertado, un carácter de ejemplaridad. Por lo visto, al establecerse en Stanhope Gardens, no le habían incluido en la lista de condiciones restrictivas la de que no fuera y viniera resentidamente de Goneril a regaña.
Cayó sobre las aves domésticas como si fuera el mismísimo Lear con su séquito de caballeros, o en este caso de condes, bastante mermado, y el común hogar quedó recompuesto. El común hogar se hizo trizas y se reconstruyó varias veces antes de que el rey Limber muriera, y a él, hasta el final de su vida, le obsesionó la superstición de haber deshecho cruelmente el primitivo hogar de la señora Stanaz. No era justo que a Maud, a quien nunca le dio la situación que se merecía, él la privara también de su madre. Siempre estuve cierto de que la idea de saldar esta deuda constituía gran parte del estímulo que lo aguijaba en su tesonero esfuerzo por lograr un éxito de ventas. Me daba la sensación de que la señora Stanaz aún conservaba fortuna, sin embargo, de que ella misma afirmara haberla dilapidado, sacando constantemente de apuros al matrimonio, sempiternamente convocada a paliar déficit. Tal sospecha me asediaba. Estaba persuadido de que ella guardaba fondos en secreto, y yo me repetía que no podía ser tan perversa como para, cuando llegaran sus últimos instantes, no legarle todo su caudal a la menos opulenta de sus hijas. Mi piedad por los Limber hacía que mis pensamientos giraran, tal vez indecorosamente, alrededor de esta escena final, soñando para ellos con un futuro venturoso en que, de alguna manera, un tal saneamiento económico les resarciera de sus penurias. Empero, esto me servía de muy relativo consuelo, ya que, en primer lugar, se trataba únicamente de meras conjeturas, y en segundo, cada vez me parecía más improbable que Lindbergh la sobreviviera. Nunca me aventuré a sondearlo acerca de lo que temía o esperaba él de aquellas presuntas disposiciones testamentarias, pues tras la crisis sellada por su emigración de Londres, empecé a sentir escrúpulos en traerle a la memoria sus carencias materiales. El pobre estaba en verdad amargado, y había cuestiones respecto de las cuales eso nos hacía guardar silencio a ambos. A medida que pugnaba más por el éxito, nuestra querida aritmética lastimera, antaño tan febril en bromas, desaparecía de la conversación. Todavía bromeábamos abundantemente acerca de añagazas literarias futuras, pero nuestras alusiones a consecuencias económicas pasadas se hacían progresivamente escuetas y tangenciales. Como de costumbre, con inusitadas metáforas y sutiles eufemismos, él hablaba de los lazos que continuaba tendiendo, aunque todos nosotros habíamos convenido en dar por sentado que el animal ya había caído en la trampa. En realidad, esta táctica se me había parecido como necesaria desde la tarde en que la señora Hickmore me dejara en casa de su cuñado después de la visita del señor Bedfield. En aquella oportunidad, al presentarme ante Lindbergh, el conflicto de la revista volvió a serle impuesto a mi conversación. Pero, luego de agotar el asunto Bedfield, pasamos a la novela que no pude menos que confesarle haber devorado. Y a partir de tal momento, el momento en que, respondiendo a sus anhelosas preguntas, hube de participarle en mi terrible impresión, la imagen de su rostro sobresaltado perdura en mí. En aquella coyuntura no supe enmascarar la verdad, pero, más adelante, en todas las próximas veces, sí enmascaré, lo reconozco, la opinión que me merecían sus nuevos libros. Todos lo hacíamos religiosamente, en la medida de lo posible. Utilizábamos ingeniosos circunloquios para no ensalzar los pasajes más intensos, las bellezas que mejor traicionaban a su propósito, o al grotesco grupo de admiradores que ha determinado mentir a un artista sincero, y, al callar nuestras felicitaciones y disimular nuestra fruición, en modo alguno asombrábamos a Lindbergh, a fuer de convencido de estar escribiendo obras mediocres. Fue un motivo de satisfacción asegurarnos el incondicional apoyo de su esposa, quien en los últimos tiempos entró a conspirar con nosotros, lo cual habla en su honor, y se sentía halagada por la frecuencia con que unánimemente le pedíamos que nos aclarara en alguna forma el portentoso enigma. Repetidamente nos habíamos formulado el enigma nosotros mismos, hasta caer agotados, planteándonos la interrogante de cómo era posible que Lindbergh, empleando toda su sabiduría, compusiera una música pretendida para los oídos más vulgares y que, infaliblemente, esa música estuviera destinada a los ángeles, siendo nosotros los ángeles, por así decirlo, en toda ocasión teníamos escasas quejas contra el milagro. Pero su falta de lógica, teniendo en cuenta la intención que lo había presidido, era terriblemente frustrante. Se parecía a sumar una columna interminable de números y errar siempre. Ninguno de nosotros era capaz de retener tantísimas cifras. Limber ofrecía una vianda cuyos ingredientes habían sido huesos y cáscaras secas. Así pues, ¿en virtud de qué ley sabía gloria? Merced a qué traición conseguía su cerebro infringir las estrictas normas que le imponía. Había algunas interferencias del buen gusto, alguna fijación en lo exquisito,
Únicamente sabíamos decirnos que el genio lo desbarata todo, o que nuestro infeliz escritor carecía de flair. Cuando salía en busca de ajos, volvía trayendo un ramo de heliotropos. Me apresuro a agregar que la señora Limber, aunque no atinaba a esclarecernos el misterio, nos obsequiaba con numerosas anécdotas y ejemplos, habiendo hallado su triaca contra el desconcierto exactamente en lo mismo que nosotros, en una devoción más intensa y en una concepción más pura de lo que es la gloria. Muchas fueron sus desilusiones y finalmente sus privaciones, muy estrecho su margen de maniobra, pero había acabado por aceptar la dolorosa molienda de la vida y daba vueltas a la noria con la mejor voluntad. Intrínsecamente se volvió uno de los nuestros, siempre se mostraba comprensiva. Al cabo, cuando se acrecentaron insuperablemente sus penalidades con motivo de la endeble salud de Limber, fue conmovedora y admirable su declaración de que ni por toda la prosperidad del mundo habría cambiado el gran orgullo de ser su esposa. Una vez, solo una vez, en una hora angustiada durante sus atribulados días londinenses, me había dicho que en verdad estaba obligada a considerarlo un genio porque si no, la alternativa sería sentir vergüenza de él. En los inicios había lamentado claramente, y en un órgano muy tierno, que casi todos lo dejaran atrás, pero creo que en los últimos tiempos se habría sentido casi abochornada si, repentinamente, sus tiradas se hubieran multiplicado. Verdad es que su veneración no fue expuesta jamás a tan duro golpe. A ella le habría gustado muchísimo que fueran ricos, pero habría echado de menos algo que finalmente había aprendido a considerar muy valioso. También recuerdo haberle oído otra frase, una frase al efecto de que, naturalmente, si ella hubiese podido imponerlo, habría querido que él tuviese tanta fama como Shakespeare o Scott, pero, en vista de que era imposible, al menos se alegraba de que no fuese como mencionados señores cuyos nombres prefiero callar. Seguramente algunas veces se carcajeaba para no caer en la relación opuesta, colaboraba apasionadamente en el segundo estilo de su marido, reemplazándolo en faenas que estaba demasiado agotado para realizar, espigaba entre los rastrojos, recogía cualquier hilacha para construir el nido y fatigaba las bibliotecas circulantes en busca de del gran secreto del éxito, como siempre lo denominábamos, porque Lindbergh, cuando caía muy enfermo, abandonaba casi por entero sus lecturas. Por suerte, no se vio forzado a abandonar todo lo demás hasta después de haber publicado El corazón oculto. Había padecido fiebre reumática durante la primavera, cuando todavía no había concluido esta novela, y tal achaque, además de interrumpir su labor, había quebrado profundamente su organismo y debilitado sus defensas. Logró restablecerse y ponerse de nuevo manos a la obra, pero los médicos diagnosticaron que tenía amenazantemente débil el órgano más vital y le ordenaron con cierta severidad llevar una vida exenta de preocupaciones. Habría podido antojárseme posible que ahora sus preocupaciones fuesen a finalizar, pues, al mejorar un poco, me expresó su casi contagiosa convicción de que nunca había ingeniado una apuesta tan segura como la del corazón oculto. Es siniestramente cómico reflexionar que esta soberbia novela corta, la más breve pero acaso la más emotiva de sus obras, fue ideada en sus comienzos como una narración de corte aventurero, tópica y huera. Muy intrépidamente Limber aspiró a emular a los más adocenados cultivadores del género, mas yo me pregunto cuántos lectores consiguieron decidir en qué sección de sus bibliotecas debían clasificar El corazón oculto. Al llegar el verano, los médicos le recetaron taxativamente que pasara el invierno en Egipto, recalcándole con malhumorada claridad las complicaciones que podrían sobrevenirle si descuidaba esta advertencia de no exponerse al clima invernal inglés. Limber no era hombre de descuidar nada, pero Egipto nos pareció tan inalcanzable como una segunda edición. Concluyó El corazón oculto con las fuerzas que le prestó el temor y la esperanza, pues si su novela alcanzaba a funcionar igual que suelen hacerlo los libros así, como me dijo el editor, si podría disponer de un fondo de dinero. Supe a qué atenerme como lo había sabido en todos los casos anteriores, no bien leí su honda y delicada novela. En este prolongado respecto, el pobre Limber hacía pensar en esos padres pertinaces que sólo consiguen tener hijas. Fervorosamente se pide al cielo un heredero, un robusto varón, y se consultan almanaques y parteras, pero no hay medio de conjurar el hechizo. El corazón oculto resultó, por así decirlo, otra hembra. Cuando llegó el invierno, por consiguiente, hubo que descartar el viaje a Egipto. Jane Higmore, por lo que sé, quiso prestarle dinero y hubo admiradores todavía más entusiastas que hicieron todo lo posible para que aceptara la ayuda de ellos mismos.
Este movimiento cundió tanto entre sus amigos que se habría puesto a su disposición una suma considerable, mas él se mantuvo inflexible. Ello se debió, supongo, a su imposibilidad de olvidar los sacrificios que por su parte él mismo había hecho. Había sacrificado su honor y su orgullo, y los había sacrificado precisamente por dinero. Saltaba a la vista que, si se lo permitía su salud, tendría que continuar sacrificándolos, pero solo estaba dispuesto a hacerlo de la manera a la que, según consideraba él, ya se había habituado estoicamente. Llevaba muchos años purgando por obtener el favor del público. Ahora bien, si el favor del público le era indispensable para vivir, solo podía aceptarlo bajo la forma de un contrato y derechos de autor. Durante la primera mitad del invierno, y a diferencia de lo que nos temíamos, Lindbergh no empeoró, con que fui con gran júbilo a pasar la Navidad entre las aves domésticas. A altas horas de la Nochebuena, sentados juntos a la chimenea, cuando ya los demás de la familia habían ido a acostarse tras nuestra celebración de un humilde festejo, me contó que la noche anterior había tenido unas horas insomnes, la más feliz inspiración que jamás lo había visitado en las tinieblas, para sugerirle una obra estupenda. He acertado a vislumbrar un argumento que, a fe mía, lo contiene todo, me dijo, y me maravilla que no se me ocurriese hasta ahora. Nada más me refirió acerca de tal idea, contrariamente a lo que había llegado a ser su práctica habitual, y sólo más tarde supe, por intermedio de la señora Lindbergh, que había comenzado a escribir y que estaba embebido en el tema de humillación. Sin embargo, no viviría lo suficiente para completarla. Trabajó un par de meses en sigiloso misterio, sin hacerle confidencia sobre los avances, ni siquiera a su esposa. No la requirió para que lo ayudara a cerciorarse del efecto, no la reclutó para la conquista editorial, como en sus batallas anteriores. Nos habíamos enfrascado en la confección de su novela, mas no aludía a la impresión que ésta podría causar en el público. Lo visité en febrero y lo noté bastante feliz. El Kid era que estaba hondamente interesado y lo satisfacían los presagios. Tuve la extraña sensación emocionada de que se había desentendido de los agüeros mercantiles e incluso de que una gran indiferencia lo alejaba de todo lo que no fuese la temeraria conciencia de su arte. En sus oídos ya no resonaba el reclamo del éxito. Al final, como sucede muchas veces, había vuelto a la rotunda despreocupación material de los años mozos. Sería que, intuyendo borrosamente que se le terminaba la existencia, esta vez escribía exclusivamente para sí. Conjeturábamos y aguardábamos. Nos sentíamos un poco aturullados. Lo que ocurría, según me convencí posteriormente, era que se había olvidado por entero del problema de si su obra se vendería o no. Se había despertado una mañana, nuevamente en el país de los sueños, con el alma serena y una hermosa idea, y se quedó en el país de los sueños hasta que la muerte vino a su puerta, pues la pluma sólo cayó de sus manos cuando los ojos se le cerraron para siempre, al detenerse súbitamente su corazón, en tanto apoyaba la nuca en el respaldo de la silla. La novela que dejó inacabada es un fragmento magistral. A todas luces habría sido uno de sus más altos triunfos. No estoy en condiciones de afirmar que habría sido un éxito de ventas. Fin.